7:59 minutos. Oigan estas cifras dolorosas. Más de 21 billones de pesos perdidos y 15 millones de personas afectadas por la corrupción en Colombia, revela la radiografía de la corrupción 2016-2022. El señor Andrés Hernández es el director del capítulo de Transparencia Internacional aquí en Colombia. Director, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias Caracol. ¿Cómo se recogen estos datos dentro de este periodo 2016-2022, Andrés? Bueno, muchas gracias, Alejandra. Este informe se construye a partir de un análisis de hechos que son reportados por la prensa a nivel nacional y a nivel regional. Es una fotografía de la complejidad de la corrupción que tenemos en Colombia. Lastimosamente no podemos verla en totalidad, entonces nos acercamos a través de ese trabajo tan valioso que hacen la prensa, los medios de comunicación, en reportar datos y lo cruzamos con información de organismos de control y de justicia. Nos dan 1.243 hechos de corrupción identificados en ese periodo 2016-2022, que por supuesto es bastante preocupante, viendo además que la principal afectación de corrupción sigue estando en el ámbito de la corrupción administrativa, es decir, cómo se gestionan y cómo se utilizan los recursos públicos, en particular la contratación, pero también muy seguido de la corrupción política, que tiene una relación con la administrativa, ¿no? En muchos casos lo que estamos viendo es que quienes son elegidos también por medios irregulares terminan afectando el patrimonio de todos los colombianos. Y para mirarlo con mayor precisión, el ámbito más vulnerado son estos que ustedes ven acá con los porcentajes respectivamente. ¿Qué podemos decir acerca de esto y cómo está afectando al país este ámbito más vulnerado y las acciones de corrupción? Esta es una gráfica muy importante porque nos ayuda a evidenciar muchos de esos noticias, escándalos que a veces vemos en los medios, bueno, realmente dónde se concentran. Y lo que seguimos viendo es que en este periodo, que es bastante amplio, sigue habiendo una afectación muy grande en el sector de defensa y seguridad. Se están tomando medidas, se están trazando políticas alrededor de este tema, que es importante. En el ámbito judicial, que es un sector muy sensible porque la gente espera que la corrupción no solamente sea sancionada, sino además que la rama judicial y el sistema judicial esté blindado, protegido. La inmensa paradoja, además. Ahí. Exactamente. Pero luego hay dos sectores que siempre nos han preocupado mucho en Transparencia por Colombia, que afectan mucho al día a día de las personas: educación, ciencia, tecnología y vivienda, ordenamiento territorial y servicios públicos. Son sectores que están afectando a una amplia capa de nuestra población. Sí, decíamos que 15 millones de personas. Ya vamos a hacer doble clic específicamente en ese aspecto porque realmente es doloroso. La corrupción le cuesta muchos recursos al país, recursos que deberían estar destinados, como ustedes lo veían, por ejemplo, en infraestructura, en vivienda, en bienestar. Y aquí están los billones de pesos que se diluyen entre los corruptos. Así es, Alejandra. Calcular un monto para la corrupción es muy difícil. Es una actividad que se hace en lo opaco y por lo tanto tener datos 100% exactos es muy complicado. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos esos reportes de prensa que analizamos y miramos qué recursos están involucrados en cada uno de esos escándalos y hacemos un cálculo. ¿Qué vemos entonces? 137 billones de pesos puestos en juego. Es decir, esos escándalos involucraron ese monto tan grande en ese periodo. De esos 21 billones de pesos los damos por perdidos, pues porque tenemos la información que dicen que es dinero que ya no se logró recuperar y solamente logramos recuperar 9 billones de pesos. Esas son cifras de la Contraloría. Son cifras que tomamos de los hechos de prensa, los cruzamos con información de Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y ese es el dato que al final obtenemos en términos de que se recupera por multas, por sanciones o porque se devuelva. Entonces vemos que la brecha sigue siendo muy alta. Es absolutamente abismal. Y esto es lo que más preocupa, la población afectada por esos hechos de corrupción, población a la que no le llega ese dinero y pues miren, ahí se traduce en 14,5 millones de personas. Este es un dato muy importante también porque usualmente la corrupción está asociada a un crimen económico, a cuánta plata se pierde, que es muy delicado, por supuesto. Pero el mayor impacto de la corrupción está en qué dejamos de hacer con esos recursos y las personas que se ven impactadas, con lo que nosotros llamamos las víctimas de corrupción. Y calculamos entonces, en todos estos casos, cuántas personas se debieron ver beneficiadas con esos recursos públicos y este es el dato que es muy impactante: 14,53 millones de personas
personas afectadas por estos hechos de corrupción. Aún más preocupante es lo que tienes en el tablero: el 24.65% de esa población son niños, niñas y adolescentes. Es decir, la corrupción, otra vez, no solamente un crimen que nos hace perder recursos públicos, sino que está afectando a una población tan fundamental para nuestra sociedad. Y dentro de este informe hay una información muy sensible, director, y es el protagonismo de grupos armados ilegales y economías ilegales involucradas en hechos de corrupción. Así es, para esta nueva edición de Radiografía hicimos un análisis en cuanto a qué participación tienen redes criminales, crimen organizado en hechos de corrupción, y lastimosamente es un dato muy preocupante. Redes como el Clan Usuga o las autodefensas participando en hechos de corrupción. Lo sabemos de años antes, pero hay que volverlo a poner sobre la mesa, además con datos específicos, para ver cómo enfrentamos justamente estas dinámicas tan complejas. 15 segundos para que vamos rápidamente por estas recomendaciones que se hace desde Transparencia por Colombia para atacar la corrupción. Primero, muy clave el seguimiento y la trazabilidad de los recursos públicos. Lo estamos viendo en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos. Necesitamos transparencia y seguimiento de los recursos. Lucha contra la corrupción en el sector ambiente, porque estamos viendo que están los casos creciendo, impactando al tema ambiental. Un ojo particular a la infraestructura a nivel territorial en alcaldías. Un gran número de recursos puestos en juego en esa infraestructura básica para la gente en nuestros municipios. La sanción penal de delitos asociados a financiación electoral. Acordemos que la corrupción política ayuda a que se genere la corrupción administrativa. Y por supuesto, retomar mecanismos de integridad, de prevención. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, enmarcada además en algo que les planteamos a todo el país, y es que sigamos apropiando esta noción de que ser corrupto no es normal. Tenemos que seguir rechazando la corrupción. Un dulce contrato muy amargo para el país cuando llegan los corruptos y se roban la plata que debería estar destinada a mejorar la vida de todos los colombianos y a resolver las necesidades. Por eso es que ser corrupto no es normal. Súbense a la campaña, visiten la página de Transparencia por Colombia. Y a usted, director, muchísimas gracias por venir y contarnos el amargo panorama que se revela en este informe de la corrupción en Colombia 2016-2022. Ojalá las recomendaciones sean acatadas y la lucha contra la corrupción siga dando resultados. Eso esperamos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, señor Andrés Hernández.